Carlos llegó al hospital pensando que sería una junta de trabajo normal. Pero entonces vio a 3 niñas pequeñas llorando afuera de cuidados intensivos. Todas vestían vestidos rosados iguales. Una de ellas lo miró, y Carlos se quedó helado. Esos ojos se parecían tanto a los suyos. Carlos nunca había planeado detenerse ese día. Solo venía por negocios, a firmar unos papeles para ampliar el hospital. Su vida siempre había sido así. Todo planeado, todo controlado. Usaba trajes perfectos, cargaba su portafolio y su celular. Hacía años que había cambiado los sentimientos por el trabajo. Cuando salió del elevador en el 4º piso, estaba listo para su junta. Pero entonces las vio. 3 niñitas paradas juntas en el pasillo, tomadas de las manos. No podían tener más de 5 años. Todas eran gueritas, con vestidos rosa clarito. Sus caritas estaban llenas de lágrimas. Una abrazaba a un conejito de peluche muy fuerte. Otra se limpiaba los ojos con la mano. La tercera miraba el piso con los labios temblando. Era algo que Carlos no esperaba ver. Tan diferente a su mundo ordenado que casi siguió caminando. Pero entonces una de ellas levantó la vista. Sus ojos fueron lo primero que notó. Grandes, cafés y muy familiares. Algo sobre su carita. La forma de su boca. Como levantaba las cejas cuando estaba triste. Todo le recordó algo que no quería recordar. Se paró de golpe. No sabía por qué. Solo sabía que no podía seguir caminando. No había enfermeras cerca, ni adultos. Las niñas estaban solas. Algo se movió en su pecho mientras caminaba hacia ellas despacio. Se aclaró la garganta suavemente y se agachó para quedar a su altura. «Hola», les dijo con voz bajita. «¿Están bien? ¿Se perdieron de alguien?» La más alta negó con la cabeza. «Nuestra mami está en cuidados intensivos. Dicen que todavía no podemos verla». Carlos hizo una pausa. «¿Están esperando a alguien? Alguien viene por ustedes». Las 3 negaron al mismo tiempo. «No hay nadie más», dijo la que tenía el conejito. Solo mami». Carlos sintió que se le cortó la respiración. No sabía por qué se quedó ahí, arrodillado. No sabía por qué necesitaba saber más. Había algo que lo jalaba hacia ellas. Algo que tocaba partes del que había ignorado por años. La más pequeñita dio un pasito hacia adelante y ladeó la cabeza. «¿Trabajas aquí?», le preguntó. «No», respondió él. «Solo vine a una junta». Ella lo estudió por un momento y luego dijo suavecito. «Te pareces a alguien de quien mami hablaba antes». Carlos sintió que el mundo se movía debajo de él. Abrió la boca pero no salió nada. En ese momento, algo en su vida tan ordenada empezó a quebrarse. No violentamente, sino calladamente. Una pequeña grieta en la superficie de todo lo que creía seguro. Carlos no se podía mover. Se quedó agachado frente a las 3 niñas, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto lento y extraño. Sus palabras seguían resonando en su mente. «Te pareces a alguien de quien mami hablaba». No era solo el parecido, o la forma en que lo miraban con esos ojos grandes y asustados. Era el sentimiento profundo en su pecho, la certeza repentina de que esto no era casualidad. No sabía qué hacer con esa sensación. Así que hizo lo que pudo. Se quedó con ellas. Les preguntó sus nombres con cariño, y se presentaron con vocecitas temblorosas: Maddie, Chloe y Jane. Cada nombre era como una piedrita cayendo al agua, creando ondas en recuerdos que no había tocado en años. Les preguntó sobre su mamá, y le dijeron que se llamaba Emma. Ese nombre no le era extraño. Le pegó como un golpe en el estómago. Se acordaba de Emma perfectamente. Lo cálida que era su voz. Cómo se reía de cosas que nadie más encontraba graciosas. Como una vez lo había mirado como si fuera el único hombre en el mundo. Habían compartido algo real. Algo breve pero inolvidable. Y luego ella había desaparecido. No habían hablado en 5 años. Una vez la había buscado, pero no mucho. El trabajo se lo había tragado completo y había dejado que el recuerdo de ella se fuera alejando más y más. Hasta ahora. Hasta estas 3 niñas que parecían cargar pedacitos de él en sus caritas, paradas en un pasillo de hospital sin tener a dónde ir. Carlos se levantó despacio y miró alrededor. Todavía no había venido ninguna enfermera a checar a las niñas. Sintió una frustración extraña crecer dentro de él. ¿Cómo era posible que nadie las estuviera ayudando? Sacó su celular y caminó al puesto de enfermeras.
Cuando logró que la mujer detrás del mostrador lo volteara a ver, mantuvo su voz calmada pero firme. Hay 3 niñas solas en el pasillo afuera del cuarto 402 de cuidados intensivos, le dijo. Han estado esperando ahí quién sabe cuánto tiempo. Alguien puede ir a verlas. La enfermera parpadeó y luego miró hacia el pasillo. Ah, sí, ese es el cuarto de Emma Rivera. Las niñas han estado esperando casi todo el día. Hemos tenido poco personal y como técnicamente no son pacientes. No la dejó terminar. Tienen 5 años y están aterrorizadas. Alguien tiene que hacerse responsable de ellas. Ella le dio una sonrisa un poco defensiva. Le voy a avisar a la trabajadora social. Pero Carlos ya se había volteado. No necesitaba que alguien más se hiciera cargo. No podía explicarlo, pero sintió algo cambiar dentro de él. Una sensación de urgencia mezclada con responsabilidad. No era caridad. No era culpa. Era algo mucho más profundo. Cuando regresó con las niñas, ya estaban sentadas en el piso, tomadas de las manos, acurrucadas juntitas. Se agachó otra vez, esta vez más despacio. Su mamá, les dijo suavemente. Ella y yo nos conocíamos hace tiempo. Chloé, la de en medio, ladeó la cabeza. Eres su amigo. Creo que solía serlo, dijo quedito. Mami ya no habla de amigos, agregó Maddie. Solo de trabajo y cuentos para dormir. Carlos sintió algo quebrarse dentro de él otra vez. Platicaron un poquito más sobre sus caricaturas favoritas, sus colores favoritos, y que extrañaban de su casa. Ya ninguna lloraba, pero seguían agarraditas unas de otras, como si soltarse fuera a romper la seguridad frágil que habían construido en ese pasillo. Cuando finalmente llegó la trabajadora social, una mujer amable con ojos cansados y una tablilla, Carlos se levantó para conocerla. Le preguntó quién era él, y por un momento breve no supo qué decir. Soy alguien que solía importarle a su mamá, dijo. Y creo que puedo importarles a ellas también. Se quedó mientras se llevaron a las niñas a un cuartito de espera con juguetes y jugos. Le dio su número a la trabajadora social y pidió que lo mantuvieran informado. No estaba seguro de que vendría después, pero una cosa estaba clara. No se iba a ir. Ni de Emma, ni de estas niñas, ni de la vida que acababa de reaparecer sin aviso y que exigía ser enfrentada. Las horas que siguieron pasaron como en una nube para Carlos, pero todo dentro de él se mantuvo muy alerta. No había regresado a su junta. La idea de hablar de propuestas de dinero mientras Emma estaba inconsciente en cuidados intensivos y 3 niñitas esperaban solas en un cuarto le parecía casi grotesca. En lugar de eso, pasó ese día y el siguiente tratando de entender qué le había pasado a la mujer que una vez conoció y la vida que se había desarrollado sin él. Supo por la trabajadora social que Emma había llegado la noche anterior por una crisis médica repentina. Los detalles eran pocos, pero la seriedad estaba clara. Estaba inconsciente y estable, pero en condición crítica. No habían puesto otros familiares en la lista. No había contactos de emergencia. Solo las niñas. Solo Emma. Era ese detalle, nadie más, lo que lo perseguía. Carlos había pasado los últimos 5 años creyendo que Emma había escogido una vida sin él, que lo que habían compartido había sido pasajero o no suficiente. Pero ahora se estaba preguntando si su silencio había venido de otra cosa. Miedo, protección o sacrificio. Pensó en cómo había terminado su relación. No fue una pelea o una traición. Fue una separación lenta, causada por la brecha creciente entre el mundo callado de ella y su escalada corporativa. Ella se había despedido en una carta, una que apenas tuvo tiempo de leer en ese momento. Se acordaba de que ella escribió que necesitaba algo real y estable, y que esperaba que él algún día lo encontrara también. Él no lo había encontrado. No hasta ahora. Esa tarde se paró en el pasillo otra vez, esta vez afuera del cuarto de Emma, con el pitido constante de las máquinas apenas audible a través de la puerta. Una enfermera le permitió entrar por unos minutos. Emma se veía tan pequeña en la cama del hospital. Su pelo güero estaba húmedo alrededor de las sienes, su piel pálida, su respiración lenta y mecánica. Entró despacio, como entrando a una iglesia. Se sentó a su lado, sin saber si ella podía oírlo. No sé qué te pasó, le susurró. Pero creo que finalmente entiendo que nos pasó a nosotros. Dudó, luego tomó su mano suavemente, envolviendo sus dedos alrededor de los de ella.
Hay 3 niñitas en el pasillo que se parecen tanto a ti que duele. Pero también se parecen a mí. No sé por qué no me dijiste. Ni siquiera sé si querías hacerlo. Pero las conocí. Maddie, Chloe, Jane. Son valientes, asustadas, inteligentes. Te esperaron todo el día sin quejarse. Nunca había visto algo así. Se le cerró la garganta. Las palabras salieron más despacio. Emma, creo que también son mías. No esperaba una respuesta, pero vio sus dedos moverse ligeramente debajo de los suyos. Tal vez fue un reflejo. Tal vez no. De cualquier manera, fue suficiente para hacerlo quedarse otra hora, solo sentado ahí, contándole todo lo que se había perdido. Lo frío que había estado el pasillo. Como Chloe había tratado de explicarle su sueño con todos los detalles. Como Maddie se había parado frente a sus hermanitas como una soldadito. Y como Jane se había aferrado calladamente al conejito todo el tiempo sin decir ni una palabra. Cuando terminaron las horas de visita, regresó al cuarto de espera donde las niñas estaban sentadas con libros para colorear y jugos. Les trajo cena. Se sentó en el piso con ellas y escuchó sus historias sobre su mamá. Como siempre las besaba en el mismo orden. Como les cantaba canciones inventadas cuando apagaban las luces. Como les susurraba siempre cuando preguntaban si alguna vez se iba a ir. Hablaron de rutinas para dormir, sus juguetes favoritos, el departamentito donde vivían. Mientras más escuchaba, más veía los huecos que su ausencia había dejado, más se daba cuenta de cuánto se había perdido. En un momento, Maddie lo miró con ojos grandes y le preguntó, ¿amabas a nuestra mami? Se quedó callado, sorprendido por lo directa que fue. Luego asintió despacio. Sí, mucho. ¿Todavía la amas?, le preguntó. Lo pensó. Pensó en qué significaba el amor ahora. Después de todo. Sí, dijo finalmente. Tal vez más que nunca. Esa noche, después de que las niñas se quedaron dormidas en un sillón del área de espera familiar, Carlos se sentó solo en la esquina del cuarto. Se quedó viendo la pared por mucho tiempo. Luego sacó su celular y le habló a su asistente. Cancela todo por las próximas 2 semanas, le dijo. Hubo una pausa del otro lado. Señor, tiene. Ya sé, dijo. Cancela todo de todas formas. Colgó y miró hacia las niñas, acurrucadas juntas como pétalos de la misma flor. Había tomado su decisión. Y esta vez no se iba a perder lo que importaba. La siguiente mañana, Carlos llegó al hospital antes del amanecer. Los pasillos estaban oscuros y callados, llenos solo con el suave arrastrarse de enfermeras cambiando turnos y el zumbido distante de máquinas manteniendo a los pacientes estables. Caminó con propósito, pero sin prisa. Grace se dirigió primero al área de espera donde las niñas habían pasado la noche. Ahí estaban, abrazadas bajo una manta del hospital, con las mejillas sonrosadas por el sueño y sus bracitos entrelazados como si no pudieran descansar sin tocarse. Se quedó parado en la entrada, observándolas. Algo dentro de su pecho se apretó con una sensación protectora que jamás había experimentado. Toda su vida había tomado decisiones basándose en la lógica y los beneficios. Pero esto era diferente. Esto era algo que su corazón entendía antes de que su mente pudiera encontrar las palabras. Le dejó una nota a una enfermera diciéndole que regresaría pronto y caminó hacia la unidad de cuidados intensivos. El estado de Emma no había cambiado durante la noche. Seguía inconsciente. Su cuerpo frágil pero resistiendo. Grace se sentó junto a ella otra vez, esta vez con más confianza en sus movimientos. No solo les habló sobre las niñas. Le contó sobre él mismo, sobre la vida que había construido, el vacío que llegaba con el éxito y cómo todo había empezado a sentirse sin sentido desde el momento en que vio 3 pares de ojos mirándolo en ese pasillo. Pensaba que tenía tiempo, le dijo en voz baja. Tiempo para perseguir metas. Tiempo para regresar a las cosas que dejé atrás. Pero la verdad es que te dejé ir muy fácilmente. Y ahora me doy cuenta de que tal vez dejé ir la única parte de mi vida que tenía verdadero significado. Se quedó hasta que las enfermeras le recordaron que era hora de las rondas médicas. Después regresó con las niñas. Ya habían despertado, frotándose los ojos y tomando jugos que les había dado una voluntaria cansada pero amable. Cuando vieron a Grace entrar, sus caritas se iluminaron. No con sorpresa, sino con la tranquilidad de alguien a quien ya esperaban ver.
Le sorprendió lo rápido que se había vuelto una constante en sus vidas. Se sentó en el piso con ellas otra vez, escuchando mientras se turnaban para explicarle los nombres de sus peluches y qué caricaturas odiaban. Jane, la más callada de las tres, se recargó en él sin decir palabra. Simplemente apoyó su cabecita en su brazo mientras coloreaba. Él no se movió. No se atrevió. Esa tarde se reunió con la trabajadora social del hospital otra vez, pero ahora con preguntas. No sobre visitas o políticas, sino sobre la custodia. No conocía el sistema, pero quería conocerlo. Quería hacer esto bien. Quería asegurarse de que sin importar lo que le pasara a Emma, las niñas no terminarían con extraños, no se perderían en el papeleo y las agencias del gobierno. Dio su nombre, explicó su conexión y luego, porque no quería retrasar ni un momento más, pidió una prueba de ADN. La trabajadora social, una mujer inteligente pero compasiva llamada Marisa, lo escuchó atentamente. No hizo promesas, pero vio la mirada en sus ojos y la forma en que las niñas se aferraban a él. Aceptó acelerar el proceso lo más rápido que fuera legalmente posible. Esa noche Grace llevó a las niñas a su departamento. Era elegante, moderno, frío con sus líneas perfectas y cristal pulido. Nunca había sido un lugar pensado para niños. Pero en el momento en que cruzaron la puerta, tomando sus manos y cargando sus pequeñas maletas y juguetes favoritos, el espacio se sintió diferente. Sus risitas rebotaron en las paredes, sus calcetines se deslizaron por los pisos lisos y Grace se encontró riendo más esa noche que en meses. Pidió pizza. Las dejó sentarse en el sillón con las manos grasosas. Les leyó cuentos para dormir con 3 voces diferentes porque insistían en que cada personaje necesitaba la suya propia. Cuando finalmente se quedaron dormidas en el cuarto de huéspedes, juntas en una cama, negándose a separarse, se quedó parado en la entrada observándolas por mucho tiempo, abrumado por lo natural que todo había empezado a sentirse. Pensó en Emma otra vez. Pensó en ella acostada en esa cama de hospital sin idea de que el hombre que una vez amó había regresado y estaba tratando de juntar las piezas. No sabía si alguna vez despertaría, pero sabía sin lugar a dudas que si lo hacía, no las encontraría solas. Él estaría ahí y no se iría. Al final de la semana Grace había empezado a crear una rutina. Una que no le era familiar y a menudo caótica, pero sorprendentemente tranquilizante. Las mañanas empezaban desenredando 3 cabezas muy diferentes de cabello rubio, sirviendo tazones desparejos de cereal y aprendiendo los detalles de qué tipo de rebanadas de manzana prefería cada niña en su lunch. La estructura de su vida anterior, llamadas temprano, juntas en salas de juntas, vuelos programados al minuto, se había disuelto en crayones en la mesa de la cocina y una laptop olvidada juntando polvo en la esquina. No había planeado nada de esto. Y sin embargo no podía imaginarse alejándose. Llevaba a las niñas a la escuela en un auto que antes solo cargaba portafolios y silencio. Ahora resonaba con preguntas, discusiones sobre personajes de caricaturas y una niña, usualmente Maddie, insistiendo en escoger la música. Después de dejarlas, Grace se encontraba regresando al hospital cada mañana, visitando el cuarto de Emma antes que cualquier otra parte de su día. Su condición seguía igual, pero las enfermeras se habían acostumbrado a su presencia. Incluso le dejaron una segunda silla junto a su cama. Le hablaba todos los días sobre las niñas, sobre lo que estaban haciendo, lo que decían. Como Jane había empezado a susurrar un poco más, como Chloe le había dicho que no sabía doblar la ropa de la manera correcta pero que estaba bien porque lo estás intentando. Le dijo a Emma que la extrañaba de una manera que no tenía nada que ver con romance y todo que ver con el vacío que había crecido dentro de él durante los últimos 5 años. Admitió lo asustado que estaba de criar niños que no sabía que existían y cómo. A pesar de eso, nunca se había sentido más seguro de algo en su vida. Su mano nunca se movió, sus ojos nunca se abrieron, pero él se quedó de todas formas. Una tarde, después de recoger a las niñas de la escuela y ayudarlas con sus manualidades en la mesa del comedor, se sentó con Marisa, la trabajadora social, para revisar los resultados de la prueba de ADN. La prueba estaba impresa en una página blanca delgada, clara e innegable. Era su padre biológico. Se la entregó con una mirada que decía que esperaba más reacción, pero Grace solo asintió. La prueba no le había dicho nada que su corazón no hubiera aceptado ya. Lo había sabido en la forma en que Chloe ponía los ojos en blanco,
en cómo Maddie cruzaba los brazos cuando se frustraba, en cómo Jane se quedaba viendo sin parpadear cuando no entendía algo. Eran pedazos de él, salvajes, gentiles, tercos y valientes. Marisa entonces empezó a explicarle el proceso para convertirse en su tutor legal, al menos temporalmente. Habría evaluaciones, fechas en el juzgado, papeleo. Tomaría tiempo y hasta que Emma se recuperara. Ninguna decisión podría ser final. Pero Grace no se inmutó ante los pasos que venían. Simplemente preguntó qué necesitaba hacer y empezó a hacerlo. Incluso empezó a investigar preescolares más cerca de su departamento, lugares que tuvieran programas de música y espacio al aire libre y que no se sintieran como celdas. Les preguntó a las niñas qué les gustaba y qué no de su escuela actual, tratando de hacerlas sentir incluidas en las decisiones sobre sus nuevas vidas. Ese fin de semana las llevó de compras por ropa nueva, no porque no tuvieran suficiente, sino porque quería que tuvieran algo que no fuera de segunda mano o gastado en las rodillas. Escogieron vestidos con brillos y zapatos que se iluminaban e insistieron en que él se comprara una corbata roja brillante para que pudiera combinar. Se la puso sin quejas. Más tarde esa noche cocinaron la cena juntos, lo que principalmente significó que él limpió explosiones de harina y trató de no quemar la pasta. Cuando las niñas finalmente se fueron a dormir, llenas de cuentos y azúcar, Grace se sentó en la orilla de su sillón, viendo el espacio vacío a su alrededor y dándose cuenta de que ya no se sentía vacío. Ahora estaba lleno de pequeños dibujos pegados en el refrigerador, calcetines desiguales debajo de la mesa y risas que aún resonaban por el pasillo. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente preguntando si estaría disponible para una llamada reprogramada de la junta directiva en la mañana. Se quedó viendo la pantalla por mucho tiempo antes de escribir una respuesta simple. Todavía no. Puso el teléfono y caminó al cuarto de huéspedes, asomándose para encontrar a las 3 niñas acurrucadas en la misma cama, enredadas en las extremidades de las otras, profundamente dormidas. Las observó por un momento, abrumado por un sentimiento que no tenía nombre, solo peso. No sabía cómo se vería el futuro. No sabía cuánto tiempo Emma permanecería en esa cama de hospital o qué desafíos vendrían. Pero sabía con completa claridad que su vida había sido reescrita, y no tenía ningún deseo de regresar a la que tenía antes. En el día 12 de la hospitalización de Emma, algo cambió. Fue sutil al principio. Sus dedos se movieron, luego sus párpados temblaron y los monitores detectaron un ligero cambio en sus signos vitales. Grace acababa de llegar, como hacía cada mañana ahora, trayendo café a las enfermeras y sentándose junto a su cama con paciencia silenciosa. Se había acostumbrado al ritmo del cuarto, el olor estéril, el zumbido silencioso de las máquinas. Pero hoy, cuando su mano se contrajo bajo la suya, casi deja caer la taza que estaba sosteniendo. La enfermera corrió, revisó las máquinas, susurró que podría ser una señal de despertar. Grace apenas respiró durante los siguientes 10 minutos. Se inclinó hacia adelante, dijo su nombre. Vio sus párpados contraerse otra vez y esta vez abrirse lentamente. Su mirada estaba desenfocada, aturdida, sus labios secos y ligeramente separados. Parpadeó ante la luz dura del techo y luego lentamente movió sus ojos hacia él. Al principio no hubo reconocimiento. Luego, como si la memoria alcanzara a la conciencia, frunció el ceño. Su voz salió quebrada y apenas audible, pero fue suficiente. Grace. Él asintió, abrumado. Estoy aquí. He estado aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, confusión nadando detrás de las lágrimas. Las niñas, ¿están? Están seguras. Están conmigo, dijo gentilmente. Han sido valientes, Emma. Te esperaron. Todos los días. Entonces lloró, débilmente, silenciosamente, pero completamente. Grace sostuvo su mano, dejándola procesar la realidad en la que había despertado. La enfermera les dio unos minutos antes de salir silenciosamente, cerrando la puerta detrás de ella. Se quedó con Emma mientras se calmaba, mientras la neblina de sedación y miedo lentamente se levantó de su cara. No sabía cómo decirte, dijo, voz aún ronca y apenas por encima de un susurro. Quise hacerlo tantas veces, pero estabas tan lejos. Ya estabas viviendo una vida diferente. Deberías habérmelo dicho, dijo Grace, pero no acusadoramente. Estaba lleno de arrepentimiento, no de culpa. Habría venido.
habría estado ahí. Tenía miedo, admitió. Miedo de que te sintieras atrapado. O peor, que no sintieras nada. Grace se recargó hacia atrás, respirando profundamente, dejando que el peso de todo se asentara entre ellos. No sabía, pero en el momento en que las vi, supe. Emma cerró los ojos por un momento, como si estuviera exhausta por la conversación. Cuando los abrió otra vez, lo miró directamente, vulnerable y honesta. ¿Realmente estás aquí? Él no dudó. Sí, y no me voy. Le contó sobre los días que se había perdido, sobre el pasillo, sobre cómo Maddie se había parado alta como una pequeña soldado, como Jane apenas hablaba pero se aferraba a su conejo de peluche, como Chloe había hecho preguntas difíciles y exigido respuestas. Le contó sobre los hot cakes que había quemado, las canciones que cantaban en el auto, las rutinas desordenadas de la hora de dormir que de alguna manera terminaban con las tres en una cama. La vio sonreír a través de las lágrimas mientras escuchaba sobre su nueva vida, una vida que él había construido alrededor de ella sin siquiera darse cuenta. Emma sonrió, aunque se veía cansada. Esa sonrisa era verdadera. Por un momento, Grace sintió que el mundo volvía a su lugar. Cuando llegó el doctor, habló en voz baja. Emma se recuperaría poco a poco. Su cuerpo estaba débil y necesitaría terapia. Pero las noticias eran buenas. Se iba a recuperar. Esa noche, Grace llevó a las niñas al hospital. No las dejó entrar al cuarto, pero sí acercarse. Se quedaron paradas del otro lado del vidrio. Cuando Emma las vio, le temblaron las manos de la emoción. Las niñas saludaron con mucho entusiasmo. Pusieron sus manitas contra el cristal. Emma hizo lo mismo desde adentro. Con los labios le dijo las amo. Las tres niñas le dijeron lo mismo de vuelta. Maddie alzó un dibujo que habían hecho esa mañana. Eran 4 figuritas tomadas de la mano debajo de una casa. En la esquina había un sol. Decía hogar con letras temblorosas y grandes. Emma lloró otra vez. Grace también. Cuando salieron del hospital esa noche, las niñas iban calladas en el carro. Le tomaron las manos desde el asiento de atrás. Las miró por el espejo y les dijo, «Su mamá va a estar bien». Chloe preguntó, «¿Y nosotras?» Él sonrió suavemente. «Van a estar mejor que bien». Porque ya no estaban esperando. Estaban empezando. Por primera vez sintió que todos eran parte de la misma historia. Los días después de que Emma despertara estuvieron llenos de avances lentos. Pequeños milagros silenciosos. Victorias chiquitas que solo importaban para quienes habían vivido la incertidumbre. Grace balanceaba las visitas al hospital con llevar a las niñas a la escuela. Contaba cuentos por las noches. Aprendió a hacer trenzas a 3 cabecitas rubias. No le salían perfectas, pero se esforzaba. Las niñas siempre lo felicitaban. Antes pensaba que hacer varias cosas a la vez significaba manejar negocios importantes y crisis corporativas. Ahora entendía que la verdadera multitarea era cargar a una niña enferma en un brazo mientras hacía panqueques para las otras 2. Y ellas se negaban a comérselos, si no tenían forma de estrella. La recuperación de Emma siguió bien. Comenzó a hablar más claro. Se sentaba por ratitos cortos. Hasta pidió leer las notas que las niñas le habían escrito. Grace las llevaba para visitas cortitas. Cada vez que entraban al cuarto, la energía de Emma parecía regresar como oleadas. Las niñas nunca la agobiaron. Eran gentiles por instinto. Cada una le daba cariño a su manera. Maddie se sentaba más cerca y preguntaba sobre las máquinas. Chloe siempre traía historias para contarle. Jane simplemente le tomaba la mano en silencio, viendo su cara con esos ojos grandes y pensativos. Una tarde, mientras Emma descansaba y las niñas jugaban con libros para colorear en la sala del hospital, Grace estaba con Marissa junto a la ventana. El sol entraba por el vidrio en rayos dorados. El mundo afuera se movía como antes, sin darse cuenta de los pequeños cambios que habían volteado su vida de cabeza. Marissa tenía papeles en las manos. Documentos que le permitirían a Grace dar el siguiente paso hacia la custodia permanente, si Emma estaba de acuerdo. Los papeles se sentían pesados en sus manos. No por ser una carga, sino por darse cuenta de que estaba eligiendo esto. No porque tenía que hacerlo. No por obligación, sino porque en algún momento, durante el caos de las últimas semanas, se había convertido en papá. Más tarde esa noche, Grace se sentó junto a Emma en su cuarto del hospital.
Las luces estaban bajas. Las niñas se habían ido a casa con una niñera de confianza. El cabello de Emma estaba recogido ahora. Aunque su cara todavía mostraba señales de cansancio, tenía más color en las mejillas, más conciencia en la mirada. Lo veía como alguien que reconoce un lugar familiar con ojos nuevos. ¿Te aman?, le dijo en voz baja. Yo las amo, respondió él igual de bajito. ¿Y tú? Emma no apartó la vista. Has cambiado. Eres más suave pero más fuerte de alguna manera. No sabía lo que me estaba perdiendo, dijo él, hasta que lo encontré todo parado afuera del cuarto de un hospital, con vestidos rosas, llorando. Quería protegerlas, admitió ella. De todo, incluyéndote a ti. Entiendo por qué, dijo Grace. Pero estoy aquí ahora. Y quiero hacer esto contigo, no alrededor de ti. Hablaron por mucho tiempo. No del pasado o de culpas, sino de logística, esperanza y el camino incierto que tenían por delante. Grace le contó sobre la nueva canción favorita de las niñas antes de dormir. Sobre cómo Jane por fin había empezado a platicar más cuando coloreaba. Sobre Chloe insistiendo que todos comieran el mismo cereal porque eso es lo que hacen las familias. Vio a Emma absorber todo eso. Vio algo suavizarse aún más en ella. Cuando preguntó sobre los papeles de custodia, él no la presionó. Dijo que esperaría, que su sanación importaba más, que cualquier decisión que tomaran, sería juntos. Ella extendió la mano y tomó la de él. Creo que ya somos una familia, susurró. Solo tenemos que aprender cómo serlo. Esa noche, mientras Grace arropaba a las niñas en la cama, se dio cuenta de lo correcta que estaba Emma. No se trataba de reclamar un título o definir roles. Se trataba de estar presente, de ser constante, de las 1000 pequeñas decisiones que se toman cada día para amar, para aparecer y para intentar. Las niñas se durmieron rápido. Sus cuerpecitos se curvaron en patrones familiares. Su confianza en él ya no era vacilante, sino completa. Grace se paró en la puerta y las miró. 3 vidas que una vez estuvieron ocultas de él, ahora el mero centro de todo. Y en esa quietud, supo que la parte más difícil ya no era lo desconocido. Era aferrarse a todo lo que había encontrado y nunca soltarlo. Un mes después, el cuarto del hospital donde Emma había estado pálida e inconsciente estaba vacío. La habían dado de alta apenas 3 días antes. Salió caminando con pasos lentos pero firmes. Sus hijas se colgaron de cada uno de sus brazos como el apoyo más fuerte que pudiera necesitar. Grace las había llevado a casa en su carro, que de alguna manera se había convertido en una segunda sala, lleno de crayones en la guantera y envolturas de barritas de cereal debajo de los asientos. No regresaron al viejo departamento de Emma, que había sido desocupado mientras estaba hospitalizada. Regresaron a la casa de Grace, ahora transformada. Lo que antes era frío y minimalista había evolucionado a un espacio lleno de calidez. Había canastas de juguetes en el pasillo, calcetincitos atorados en los cojines del sillón, dibujos pegados en los gabinetes de la cocina, y una mesa puesta para 5 cada noche, tuvieran hambre o no. La primera noche de Emma en casa, todos se sentaron alrededor de la mesa a cenar espagueti que Chloe había insistido que fuera rosa. Las niñas hablaban todas al mismo tiempo, riéndose y dando actualizaciones caóticas de la escuela. Emma escuchaba con lágrimas en los ojos al principio, hasta que ella también empezó a reírse. Su risa era más callada que antes, teñida de cansancio, pero era real. Grace la observaba desde el otro lado de la mesa, no con lástima o disculpas, sino con admiración. Había sobrevivido a algo que habría roto a muchas personas. Y sin embargo, ahí estaba, pasando la sal, asegurándose de que Maddie se limpiara la salsa de la mejilla y recordándole a Jane que no comiera con los dedos. Era un tipo de fortaleza que inspiraba una nueva clase de reverencia en él. Conforme pasaron los días, su rutina se profundizó. Grace ajustó su horario de trabajo permanentemente. Transfirió el liderazgo de varios proyectos. Hasta renunció a su puesto de director general, quedándose solo como presidente para poder estar en casa para los cuentos antes de dormir y recoger a las niñas de la escuela. El mundo de los negocios lo vio como un cambio impactante. Los titulares lo describían como alguien que se alejaba en la cima. Pero a Grace no le importaba. No se había alejado. Finalmente había caminado hacia algo. Cada mañana empezaba con desayuno hecho juntos.
A menudo un desfile caótico de leche derramada y zapatos que no hacían juego. Cada noche terminaba con las niñas acurrucadas en pijamas, escuchando una de las historias de Emma o las aventuras espaciales inventadas por Grace con personajes que tenían nombres de sus juguetes favoritos. Un sábado a principios de primavera, hicieron una fiestecita en el patio trasero para celebrar el 6º cumpleaños de las niñas. Vinieron amigos de la escuela. Los vecinos trajeron cupcakes. Alguien hasta había arreglado para que viniera un mago. Pero lo que se robó el día no fueron los trucos de magia o los globos. Fue el momento en que Emma se paró, micrófono en mano, voz temblorosa, y les agradeció a todos por ser parte de lo que llamó la segunda oportunidad más inesperada y hermosa que la vida podía ofrecer. Luego miró directamente a Grace, sus ojos suaves y firmes, y dijo, «Y gracias por encontrarnos cuando ni siquiera sabíamos que queríamos ser encontradas». Más tarde esa noche, después de que se fueron los invitados y las niñas se durmieron rodeadas de papel de regalo y coronitas brillantes, Emma y Grace se sentaron afuera en el portal bajo una hilera de lucecitas. El aire nocturno estaba tibio, del tipo que se te mete en la piel como un recuerdo. No hablaron por un rato, solo escucharon los grillos y el sonido suave del viento moviéndose entre los árboles. Finalmente Emma se volteó hacia él. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos seguido en contacto? Si te hubiera dicho desde entonces. Él negó con la cabeza, no con pesar sino con claridad. Tal vez habríamos tenido una versión de esto antes, pero quizás no habría sido esta versión. Y me gusta esta. Es desordenada y difícil y completamente fuera de mi control, pero es nuestra. Ella asintió, recargando la cabeza en su hombro. Ya no eres el hombre que dejé. Él sonrió y le tomó la mano. Y tú ya no eres la mujer que se fue. Se quedaron así en silencio por mucho tiempo, viendo la casa que ahora guardaba a las 4 personas que se habían convertido en todo su mundo. La risa, los retos, el ruido, la tranquilidad. Todo era real y era de ellos. Adentro, pegado al refrigerador entre los dibujos y recordatorios, había un papel escrito con marcador de colores por las niñas la semana anterior. Decía en letras disparejas y alegres, «El hogar es todos juntos siempre». Y en ese momento Grace supo que no eran solo una familia. Eran un milagro reconstruido de pedazos que nunca supo que había perdido. Y pasaría el resto de su vida asegurándose de que nunca se volviera a desmoronar. Desde la perspectiva de un escritor, el final de esta historia se siente no solo emocionalmente satisfactorio, sino profundamente ganado. No depende de giros dramáticos o romance idealizado para resolver las luchas de los personajes. En cambio, se apoya en algo mucho más poderoso: redención silenciosa, responsabilidad elegida y la lenta reconstrucción de la confianza. Grace no se convierte en héroe de la noche a la mañana. Se convierte en papá al aparecer día tras día, en los momentos pequeños y a menudo desordenados que más importan. La recuperación de Emma, tanto física como emocional, es creíble porque es gradual, no apresurada o romantizada. Y las niñas, cada una con su propia personalidad y resistencia, nunca son tratadas como accesorios para la transformación de Grace, sino como personajes completos y vitales que anclan el núcleo emocional de la historia. La imagen final de todos juntos celebrando, riendo, viviendo de manera simple pero significativa, no se siente como una fantasía. Se siente como una vida por la que se luchó y se eligió. Y eso es lo que hace hermoso el final. No se trata de que todo sea perfecto. Se trata de que finalmente sea real.